Hola, ¿eres de los que te gustan reciclar frascos de cristal? Bueno, pues hoy yo te traigo esta sencilla idea para que veas cómo se pueden transformar unos frascos de cristal reciclados en algo realmente hermoso y darle una nueva vida a este producto, ¿ok? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy vamos a ver el paso a paso de estos dos frasquitos que realmente quedaron hermosos. Así que si te animas, vente conmigo, vamos a comenzar a trabajar. Ok, los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy van a ser frascos de cristal que pueden ser reciclados, la pasta para textura, las pinturas acrílicas metálicas, el yeso blanco, el pegamento escolar transparente. Si no tienen pasta para textura, pueden utilizar diferentes elementos como cintas, pedazos de tela, pedazos de papel para crear textura en sus frascos. Lo primero que vamos a hacer es pintar el frasco con el yeso blanco. Este yeso blanco lo mezclé con un poquito de pegamento transparente para que se adhiera mejor, ya que como estamos trabajando sobre el cristal es un poquito más complicado de trabajar. Vamos a pintar bien los frascos. En este caso yo voy a decorar dos frascos, pero va a ser el mismo proceso, así que solo le voy mostrando el proceso de uno, ¿ok? Una vez que pintemos bien, vamos a secar esta pintura para comenzar a crear las diferentes texturas. Podemos crear texturas con la pasta para textura de la que yo compro en Home Depot, le dejo el link aquí debajo, o con las pastas para texturas que realmente son para este proceso, que también le dejo el link en la cajita de información. Y pasta para craquelado también le voy a aplicar a uno de ellos. Vamos a cubrir con esta pasta prácticamente toda la superficie del frasco, tanto la tapa como la parte de abajo. Y vamos a pintar ahora con el yeso negro. Como no tengo yeso negro, lo que hice fue coger un poquito del yeso blanco y mezclarlo con pintura acrílica de color negro y un poquito de pegamento también, pegamento escolar transparente. Vamos a pintar todo bien para luego comenzar a decorar nuestros frascos. Estos frascos son nuevos, pero ustedes los pueden reciclar de cualquier frasco de mermelada, de café, en fin, hay tantos frascos que utilizamos en la casa en el día a día que le podemos dar una segunda oportunidad. Yo los voy a utilizar con el objetivo de poner en uno de ellos los palitos de limpiarse los oídos, los quit, y en el otro vamos a poner los algodoncitos, es para ponerlos en mi baño. Y realmente así llevaba mucho tiempo deseando hacer este proyecto. Lo voy a decorar con algunos elementos mixtos, como ya saben que acostumbro a hacer en estos tipos de trabajo de mix media. Y fundamentalmente le voy a poner conchas y caracoles. Vamos a ir decorando. Ustedes pueden decorar con lo que ustedes tengan en su casa, con lo que a ustedes más les guste. En fin, que es un trabajo a imaginación de cada persona. No necesariamente tienen que hacerlo idéntico como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Recuerda, si no tienes pasta para textura, puedes utilizar pedazos de papel, pedacitos de tela, un pedacito de saco, hilo de yute. En fin, hay tanta variedad de textura que podemos crear que es infinito, porque podemos reciclar cualquier cosa. Le voy a poner en un costado la letra a uno, y al otro le voy a poner la letra Q para identificar cuál va a ser el del algodón y cuál va a ser el de los palitos de los oídos. No recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre de los palitos de los oídos. Los elementos los estoy pegando con el tacky glue para que seque un poquito más rápido. En este caso no estoy utilizando silicona caliente, todo lo estoy pegando con el pegamento líquido. Una vez que hayamos pegado todos los elementos, pues vamos a pintarlo todo nuevamente con la pintura acrílica de color negro. Del otro lado voy a poner una estrella, unas estrellitas artificiales que tengo aquí.
y más conchitas y caracoles. A la tapa le voy a hacer lo mismo, le puse la pasta para textura y ahora le voy a crear alguna decoración. Voy, mi amor, voy enseguida. Vamos a ir poniendo algunos elementos, que en este caso la mayoría van a ser conchas y caracoles, bien pequeñitos, alguna florecita artificial, una ruedita de engranaje en la parte de arriba para poner encima un caracol más grandecito y resaltar así lo que va a ser esta tapa que creo que va a quedar bien bonita. Voy a ir pegando todos los caracolitos. Le voy a poner de estos abalorios que venden en el Dollar Tree. Le voy a poner algunos para crear como texturas diferentes, porque el objetivo es ir creando con todos estos caracoles, abalorios, ruedas de engranaje. Son elementos, pero a la vez me van a crear diferentes texturas que cuando pintemos pues se va a ver realmente hermoso. Estos son pedacitos bien chiquiticos de restos de caracoles y conchas que yo recolecto a la orilla de la playa. Y una vez que están listas las decoraciones, pues vamos a pintar ahora sí de color negro. Como ven, estoy trabajando en los dos frascos al mismo tiempo. Lo único que a ustedes les estoy presentando solo el paso a paso de uno de ellos para no hacer el video más largo. Recuerda que en la cajita de información te dejo todos los materiales que utilicé. Ven, los dos quedaron parecidos, no son iguales para nada, pero sí bien parecidos, más o menos con el mismo diseño, porque al final van a ser un conjunto, un juego de frascos que voy a utilizar en una misma decoración. Ahora, como ya les dije, vamos a pintarlo todo de negro nuevamente. Aquí voy a utilizar solamente la pintura acrílica de color negro. No es necesario ponerle el yeso ni ponerle el pegamento, ya que estos elementos sí absorben bien la pintura. Pintamos todo bien y esperamos que se seque para entonces luego aplicar los diferentes colores en pinturas de alcohol. Una vez que está seco, le voy a pasar con el yeso blanco por encima con el pincel seco para ir resaltando las diferentes texturas que tiene este proyecto. Y realmente ya así va quedando hermoso, me va gustando muchísimo, muchísimo. Espero que a ti también te guste, que me regales un dedito arriba al terminar de ver este video. Y si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones, ¿ok? Bueno, le estoy aplicando pinturas en alcohol de color verde, color azul. Son dos diferentes tonalidades de azul y un color verde realmente hermoso. Si no tienen pintura en alcohol, recuerden que la pueden hacer con los marcadores. Lo ponen en un frasco con spray y le ponen un poquito de alcohol. Y ahí pueden sacar una pintura en alcohol. Tengo otros videos donde explico bien cómo prepararla. Una vez que ya está seca esta pintura, que se seca bastante rápido, pues le voy a ir aplicando colores metálicos por encima, color dorado y color morado, para ir resaltando nuevamente las texturas con ese brillo que saben que me gusta. Aparte de que las pinturas en alcohol tienen brillo, yo quiero resaltar todos los bordes de estos elementos y darle una tonalidad un poquito diferente. Así que vamos con estas pinturas pues a resaltar con el pincel seco. Recuerden que siempre se los digo, cuando ya vamos a dar el acabado,
siempre debe ser con el pincel seco. Realmente están quedando hermosos, mis amores. No sé si el video le hace justicia al trabajo, pero no lo he terminado y ya sé que me encanta. Realmente me encanta lo que estoy mirando, cómo está quedando. Y yo me inspiré para hacer estos frascos en una youtuber. Ella es rusa, yo la sigo hace mucho tiempo y me encantan sus trabajos. Ella creo que se llama Tania o Tatiana, algo así. Es que está escrito en ruso y yo realmente no sé el inglés, imagínense el ruso. Pero ella tiene unos trabajos realmente increíbles y en ella me inspiré yo para hacer este proyecto que llevaba mucho tiempo con deseo de hacerlo. Así que espero haberla imitado. Imitado no, inspirado, que no es lo mismo imitar que inspirarse. Recuerden que nos podemos inspirar, pero no debemos de imitar a nadie. Debemos de crear nuestras propias cosas con nuestras propias ideas, ¿ok? Y ella sí me ha servido de inspiración para muchos trabajos que yo he realizado. Ya estamos casi terminando, así que ahora les muestro a través de este pequeño video realmente cómo quedó este proyecto, lo hermoso, lo fantástico que se ve. Espero que a ti también te haya gustado. Le puse además una cadenita con una llavecita y el frasco de cristal. El frasquito que se lo llené de conchas y caracoles. Y realmente, señores, a mí me encanta, como siempre les digo. Espero que a ti también te haya gustado. Le puse algunas perlitas, algunas piedrecitas también en algunas partes. Y sinceramente que maravilloso. Bueno, yo con este corto videíto me voy a despedir de ti por hoy hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.